La ciudad es nuestro laboratorio, un podcast del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS. Hola a todas y todos, sean muy bienvenidos. Estamos en el podcast La ciudad es nuestro laboratorio. En esta serie de podcast nosotros abordamos unos documentos que hace el centro, son los documentos de política pública. Tenemos varios y están en nuestra web de cdeus.cl. Y hoy día vamos a abordar uno que se llama Post-crisis sanitaria y bienestar en los territorios vulnerables, efectos y recomendaciones. Seguimos en pandemia, estamos en el año 2021, ya llevamos más de un año de pandemia, así que es un tema que nos parece vital abordar. Les comentamos que este documento al que vamos a hacer referencia fue publicado en agosto del 2020, por lo tanto hay algunas cosas que pudieron haber cambiado y las vamos a ir conversando con sus autoras. Les cuento que este documento fue hecho por Alejandra Race, Alejandra Vives, Alejandra Luneque, Magdalena Rivera y François Simón, todos ellos parte del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Y hoy día vamos a conversar con dos investigadoras que fueron de las autoras. La primera de ellas es Alejandra Race, es socióloga, magíster en sociología y doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica, es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la misma universidad, es investigadora asociada del Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, investigadora adjunta del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, y también fue investigadora, con decir regular, llamado Segregaciones, habitar la periferia popular en Santiago, Concepción y Talca. Muchas gracias, Alejandra Race, por acompañarnos. También estamos con otra Alejandra Vives, ella es de origen médico de la Universidad de Chile, máster en salud pública y doctora en biomedicina en las líneas de epidemiología y salud pública de la Universitat Pompeu Fabra, Universitat Pompeu Fabra en catalán. Ella es actualmente profesora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, investigadora del proyecto Salud Urbana en América Latina e investigadora principal del proyecto RUCAS, Regeneración Urbana, Calidad de Vida y Salud. Muchas gracias a Alejandra Vives también por estar hoy día con nosotros. Vamos a partir un poco conversando de este documento con lo más de alguna manera básico, pero no por ello menos importante. Y es un poco hablar de cómo son los territorios vulnerables en Chile, cuál es su dimensión. A veces, por si acaso, si alguien de otro país o de otro planeta nos escucha, como Chile es un país que vive en el sur de América, pero que está en la OCDE, a veces parece que fuéramos un país y tenemos a veces buenas cifras macroeconómicas, entonces pareciera que la pobreza es algo que no nos toca o que está de lejos. Bueno, algo con el estallido, algo se supo de que no era tan así, pero sería bueno antes de empezar a conversar del qué entendemos por un territorio vulnerable en nuestro país. Necesito internet de casa, señorita, por el tema de las clases, por eso llamaba. Ah, ya, ¿comuna? La Pintana. No tiene factibilidad, señorita. En general entendemos por un territorio vulnerable los territorios que tienen condiciones habitacionales y de equipamiento e infraestructura urbana que son deficientes. Pueden tener problemas de conectividad, de acceso a áreas verdes, de acceso a servicios como educación, salud, jardines infantiles, viviendas que tienen poco metraje o bien que tienen una calidad deficiente, que en el fondo no pueden ser bien ventiladas, bien iluminadas, que no son suficientemente amplias para el número de habitantes que residen en ella, y en el fondo, cuando uno las suma, son todas cuestiones que dificultan la inclusión de esos hogares en la dinámica urbana, en la posibilidad de acceder a los bienes, servicios y oportunidades de la ciudad. Entonces son sectores en los que se produce una mayor probabilidad de quedar excluidos de los bienes de la ciudad. Por eso decimos que son vulnerables. Ahora, en el caso de nuestras ciudades, nosotros tuvimos desde el año 80 hasta pasadito el 2000, una política de vivienda que construyó millones de unidades de vivienda, y son muchas viviendas, pero que eran de muy pequeño tamaño, con muy baja calidad y con muy poca equipamiento y infraestructura. Entonces, esos sectores, que son muy amplios, hoy en día están muy deteriorados y ofrecen una muy baja calidad de vida y promueven estas dinámicas más de exclusión. Para darte como una idea de magnitud, solo entre el año 90 y el 2003 se construyó más de 1 millón de estas viviendas, lo cual quiere decir que solo en ese tiempo nosotros teníamos alrededor de unos 4 o 5 millones de residentes en viviendas que tienen este tipo de características de déficit, de vulnerabilidad a lo largo de las ciudades chilenas. Y habría que
Decir también que esas viviendas, al menos de lo que uno conoce en la región metropolitana, no están en los lugares de mejor acceso dentro de la ciudad, o sea, en general están en la periferia de las ciudades también. A la calidad misma de la vivienda habría que sumar dónde están ubicadas. Claro, esta política se basaba en subsidio a la demanda. Le entregaba un voucher individual a cada persona que estaba buscando vivienda y esa persona con ese voucher salía a buscar vivienda al mercado privado. Como el subsidio cubría poco y las familias no tenían para complementar el valor del voucher, en general se privilegió el desarrollo de unidades muy baratas y esto implicaba dos decisiones. Primero, construir en el suelo más barato, que generalmente es el suelo que queda más alejado, peor servido, menos conectado y por lo tanto esto se desarrolló en general en los bordes urbanos, en sectores que hasta hacía poquitos años habían sido rurales. Y por otra parte, disminuir el tamaño y la calidad constructiva de las viviendas. Fue de alguna forma una opción más o menos pensada de política en vista del nivel de déficit habitacional que estábamos enfrentando en ese momento como país, que era muy enorme. Ahí nos queda más o menos claro como de qué estamos hablando cuando hablamos de territorios vulnerables. Ahora quisiera hablar otra temática que ustedes abordan en el documento, que tiene que ver con el impacto de la disminución de ingresos en la población que en general ya tiene pocos ingresos. En el documento había un dato bien específico que decía el 71% de los ocupados del quintil más pobre tiene un empleo informal. Los empleos informales sabemos que durante la pandemia han sido los que de alguna manera se han visto más impactados, por lo tanto hay muchas personas, hombres y mujeres, que han perdido los empleos. Entonces quisiéramos saber un poquito de qué implica todo. Para cualquier persona en general perder el empleo y sus ingresos, por supuesto que tiene un gran impacto, pero en un territorio vulnerable suponemos que es mayor, entonces que nos hablaran un poco de eso. Hay dos elementos que es importante tomar en cuenta. Uno es que nosotros tenemos una alta proporción de empleos informales y de empleos en pequeñas empresas y en microempresas. Eso hace que en el fondo cualquier shock en la economía deja de inmediato a muchas personas en una situación de falta de empleo o de precarización de su empleo, de disminución de sus ingresos. Además de eso, cuando uno lo mira en términos de nuestra estructura socioeconómica, nosotros tenemos, más allá de que somos un país con un bajo nivel de pobreza, que ya estábamos muy cerquita del 10%, es decir, la habíamos reducido muchísimo en las últimas 2-3 décadas, en la práctica nosotros tenemos casi un 70% de hogares que son vulnerables a caer en pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que son familias que si bien en su vida normal, cuando no pasa nada, obtienen ingresos que les permiten considerarse incluso de clase media y acceder a servicios privados y tener un cierto nivel de calidad de vida, si es que se les produce cualquier shock de empleo o de salud y llegan a perder el empleo, que alguno de los dos ingresos del hogar o el ingreso del hogar, en la práctica caen rápidamente en situación de pobreza. Y eso es exactamente lo que la crisis del COVID nos generó en términos socioeconómicos, que las familias se vieron expuestas a estos shocks y perdieron rápidamente su nivel de ingreso y cayeron en una situación muy precaria muy rápidamente. Ok, no sé si Alejandra Vives quiere agregar algo al respecto. Quería comentar una cosa que escribimos hace un tiempo respecto a la primera pregunta y hablábamos en una columna que escribimos sobre una triada tóxica, que es la triada tóxica ciudad, barrio, vivienda, y que tiene que ver enormemente con la política pública de ubicación y calidad de la vivienda, que genera estos espacios que Alejandra describía de ausencia de servicios públicos adecuados, ausencia de infraestructura adecuada, viviendas de mala calidad, y situada en la periferia urbana, lo que limita el acceso, entre otras cosas, y lo vinculo con la segunda pregunta, al empleo y al empleo de calidad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de personas a las que les cuesta mucho acceder a los beneficios de la ciudad, y uno de los beneficios más importantes, sobre todo para familias de nivel socioeconómico bajo, es el acceso al empleo y al empleo de calidad. Dicho eso, agregar que en Chile hay una proporción importante de empleo informal, pero además hay una proporción, diría, todavía más grande de empleo precario, de empleo formal precario. Y todos esos empleos tienen no solo un problema de ingresos insuficientes o ingresos que en el fondo, como decía Alejandra, no son capaces de absorber un shock como el desempleo de un miembro del hogar, son además empleos que han acumulado, por ejemplo, pocos ahorros en el seguro de desempleo, han acumulado pocos ahorros en el sistema de pensiones. Entonces, cuando se maneja una crisis echando mano a esos ahorros, independiente de que nos parezca que no es el fondo al que hay que echar mano en términos de quién tiene que ponerse con las pérdidas, pero cuando tú usas ese recurso, hay personas que tienen en ese recurso un ahorro muy limitado.
justamente producto de la precariedad del empleo que arrastran. El segundo punto tiene que ver con el nivel socioeconómico y salud, que pasa obviamente por la calidad de vida y el bienestar. Estamos hablando de muchas familias que tienen un nivel socioeconómico bajo, porque nuestras clases medias en realidad no son personas de altos ingresos o de ingresos medios, son personas en su gran mayoría de ingresos más bien bajos para los costos de la vida en esta ciudad, para los costos de la vida en una sociedad donde todo se paga y lo que no se paga es muy poquito y por lo tanto las personas son muy dependientes de sus ingresos. El nivel socioeconómico bajo tiene un impacto en calidad de vida que se manifiesta en impactos en salud y tenemos por lo tanto gradientes de salud en términos de salud mental, en términos de mortalidad temprana, en carga de enfermedades crónicas y hay una tremenda gradiente y desigualdad en esto que es una manifestación directa al nivel socioeconómico. Y lo otro que hay es el impacto mismo en salud del desempleo, por ejemplo, o de la pérdida de ingresos, ¿cierto? El desempleo tiene un impacto reconocido históricamente en salud mental y es especialmente tóxico, por ponerlo de alguna manera, para la salud mental de los hombres, porque en sociedades patriarcales donde el rol del hombre es ser proveedor del hogar, quedarse sin empleo tiene un impacto en pérdida de sentido de rol, en pérdida de funciones que las mujeres, dada su doble rol y su doble trabajo, tienden a conservar un rol importante en un contexto de pérdida de ingresos familiares. O sea, nosotras siempre tenemos trabajo. Exactamente. Nunca no tenemos trabajo. Nunca nos quedamos sin trabajo y el trabajo fuera de casa provee a las personas que trabajan de una serie de beneficios que van más allá de los beneficios pecuniarios, ¿verdad? Y que son beneficios vinculados a la estructura del día, a las relaciones sociales significativas y estables, que dan pie, por ejemplo, a las acciones colectivas, tiene que ver con satisfacción en lo que se hace, una serie de beneficios que se vienen describiendo desde la gran recesión de los años 30. Y el problema es que los empleos precarios proveen esos beneficios de manera mucho más limitada. Una de las características del empleo precario es la inestabilidad y por lo tanto difícilmente establezco relaciones sociales estables y significativas en el trabajo. Pero bueno, aunque quede un remanente, de un residuo de esos beneficios del empleo, esos beneficios del empleo están ahí. Entonces las personas no solo están perdiendo ingresos, sino que están perdiendo una actividad que para el adulto es muy central en la vida. Con lo que ustedes relatan, yo siento como que la mayoría del país vive en un equilibrio, en una cuerda floja. Vamos ahí caminando y cualquier cosita que altera nos caemos y eso provoca un trastorno. Y bueno, y ahora no fue cualquier cosita la que nos pasó, nos cayó una pandemia. Al respecto, muy vinculado con lo que comentaba Alejandro Vives con el tema de la salud mental, también quisiéramos saber cuál es el impacto en la salud general de la población de la pandemia. O sea, todos sabemos que hay un impacto directo si tú te enfermas de COVID y puede llegar hasta la muerte, pero también hay un impacto en la salud general porque obviamente los sistemas de alguna manera están colapsados y si tú tienes esta falta de acceso y falta de dinero para acceder a más a la salud, supongo que eso también tiene un impacto en el resto de las patologías que eventualmente tú tienes. ¿Qué pasa con la salud general de la población en pandemia? La gradiente social en salud se hace referencia a ella hace ya varias décadas y es la constatación de que los problemas de salud no solo los enfrentan las personas pobres, sino que a lo largo de toda la estructura social, cuando estamos hablando de nivel socioeconómico, las personas más pobres son las que tienen peor salud, las personas más ricas son las que tienen mejor salud, pero entre los extremos se observa una gradiente que se llama, es decir, a más ingreso, mejor salud, y por cada aumento en el ingreso, una mejora en los indicadores de salud, de manera así progresiva hasta llegar a los niveles máximos en las personas de nivel socioeconómico más alto, y esto se ve en todos los países con la gran mayoría de los indicadores de salud. Y ahora respecto a la pregunta de la salud general de la población. El impacto en salud más allá del riesgo de enfermar y morir por COVID, ¿cierto? Está lo que hablábamos antes sobre el impacto en salud mental, del desempleo, de las cuarentenas, de la imposibilidad de salir. Y luego están los impactos que responden a la saturación y al volcamiento del sistema sanitario a atender la enfermedad por coronavirus, el COVID. Y eso ha implicado retraso y suspensión de los controles de los pacientes con enfermedades crónicas, del control de niños, el control
control de embarazo y además el diagnóstico oportuno de enfermedades graves como cánceres, también el retraso en el tratamiento de algunas enfermedades graves como el cáncer, y por lo tanto lo que espera observar es lo que llamaban algunos como la segunda ola, pero la segunda ola ya no COVID, sino que la segunda ola de todas aquellas enfermedades cuyo tratamiento, diagnóstico y seguimiento quedó rezagado. Y si uno mira los datos de hospitalización en UCI que se usan para el seguimiento del COVID hoy día, de hecho se observa ya una mayor carga de personas en UCI por causas no COVID. Estamos esperando ver los impactos que esto va a tener en la salud no COVID en las próximas meses, años seguramente. Que decía que vinculando con la precariedad en general en que vivimos, yo me imagino una persona que tiene diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad crónica y se queda sin trabajo y tengo que tener una dieta, pero esa dieta implica que tengo que tener cuidados y por lo tanto controles, y que si tengo sin trabajo además no puedo cuidar la dieta como la cuidaba antes, en fin, o sea, todo confabula de alguna manera para que estas enfermedades que en tiempos normales pueden ser bien controladas ahora sea más difícil sobrellevarlas. Eso sin duda, y además es bien sabido, había un aumento de peso en general en la población, de eso se hacen chistes y memes también, ¿no? Tiene que ver con el sedentarismo, con las conductas de afrontamiento que se llaman, que es frente al estrés y la angustia, comer más o fumar más o el consumo de alcohol. Se describe también ya desde históricamente que las personas en desempleo, por ejemplo, al menos en las primeras etapas, se describe más frecuentemente en hombres, aumenta el consumo de tabaco y alcohol, por ejemplo. Entonces no solo tenemos el problema del acceso a los controles, el problema del acceso a los medicamentos, que los centros de atención primaria fueron de a poco resolviendo la entrega de medicamentos, pero eso no significa que hayan podido resolver el problema de los controles y el diagnóstico oportuno de patologías más severas o que se pueden agravar. A eso le sumas condiciones de vida, como tú dices, que están influidas por la pérdida de ingresos y la capacidad de llevar una vida saludable, que ya era difícil antes del COVID, y las conductas de afrontamiento que se pueden estar asumiendo para enfrentar la angustia y el estrés que la situación produce. Solo me recordé con lo difícil que es llevar vida saludable. Hay una síntesis de investigación en la página web de CEDEUS acerca de las condiciones de caminabilidad en la Villa San Pedro de la Costa de Concepción. Es súper interesante ver eso porque cuando yo pienso en la franja Elige Vivir Sano, yo pensaba en la gente de San Pedro de la Costa y yo pensaba que no pueden elegir vivir sano porque no tienen dónde caminar. O sea, hay cosas básicas, tanto por la inseguridad, pero también porque están al lado de una autopista gigante y no tienen veredas y no tienen parques. Entonces, cómo la infraestructura de nuestras ciudades determina también la capacidad que podamos tener de cuidarnos o no. Es un lema muy ochentero, bastante superado por la salud pública, el de elige. Más bien es yo te proveo la infraestructura y las condiciones para que tú puedas vivir sano, porque seguramente vas a querer hacerlo si entiendes y conoces y tienes acceso a las oportunidades. Es un lema bastante retrógrado, diría yo, en términos de salud pública y desigualdades en salud. A propósito, siguiendo con el tema del impacto de la pandemia y otro tema que ustedes abordaban en el documento de política pública, vamos a recordar que estamos conversando acerca de un documento llamado Post-Crisis Sanitaria y Bienestar en los Territorios Vulnerables, Efectos y Recomendaciones, un documento del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, que fue publicado en agosto de 2020. Entonces, en este documento también se abordaba el tema de la violencia intrafamiliar y se decía que se podía evidenciar un aumento de la violencia de género. Estoy citando un poco el documento, además de los problemas derivados de reunir en un mismo espacio al agresor y víctima y violencias físicas y psicológicas que derivan de la compleja situación económica y emocional de los miembros del hogar y de las dificultades de convivencia intensa y continua en los espacios reducidos. Ya todos hemos vivido cuarentena, sabemos lo intenso que es. Me imagino en hogares donde las viviendas no tienen el espacio adecuado ni el confort adecuado para vivir. Como esto, no sé si a esta fecha de la pandemia se puede decir algo del fenómeno de la violencia intrafamiliar y cómo se ha abordado en estos territorios. Es difícil decir algo con mucha certeza en este tema. Lo conversábamos antes con Alejandra,
porque los datos no nos acompañan. En los temas de violencia ocurre que muchas veces la situación de violencia no es denunciada. Por lo mismo, llegamos a conocer solamente los casos que son más graves o que tienen mayor visibilidad pública, pero es difícil fiarse de la estadística de denuncia, y esto es mucho más acentuado con lo que está pasando hoy, porque se han generado nuevos canales, como por ejemplo todos estos bonos de apoyo que han sido específicos para esta situación que estamos viviendo. Entonces tampoco son comparables los datos que tenemos hoy en día con los datos que ocurrieron hace 2 años o hace 3 años. Entonces se vuelve complicado saberlo como desde el punto de vista estadístico. Ahora, lo que uno puede percibir en parte en términos de la importancia que han ido tomando en los territorios las organizaciones de autocuidado que ofrecen apoyo mutuo entre mujeres, es que ese es un tema que está siendo muy complicado al interior de los territorios. También hay que sumar que hay cosas que cuando escribimos ese documento no visualizamos respecto de otras formas de violencia al interior de la vivienda, que en el fondo sea violencia hacia niños y niñas y no necesariamente hacia la mujer, que tiene que ver con cuán protegidos o no están esos niños y niñas, porque para ellos el colegio fue siempre una instancia protectora, en el sentido de que en el colegio hay ojos adultos poniendo atención respecto de signos que puedan estar mostrando que pueda haber violencia dentro de un hogar. Entonces había una suerte como de supervisión indirecta que permitía indagar más cuando era necesario y hacer las denuncias si es que había sospechas. Y en todo lo que ha pasado este año ya completo, se ha perdido ese rol protector de la escuela y todas las derivaciones hacia protección de derechos que ellos podían hacer. Muchas gracias por llevarnos al tema de los niños y las niñas en pandemia. Eso daría para un capítulo entero, pero yo como madre de un niño siento que los niños son invisibles en pandemia, como que no hay nada pensado para ellos ni para su cuidado, en fin. Ustedes en el documento plantean ciertas recomendaciones para los territorios vulnerables. Ustedes plantean un poco para la post-crisis de pandemia. Yo no sé si la post-crisis llegará, porque estamos todo el tiempo en crisis y al parecer salimos de una y llega una mutación del virus, en fin. Pero digamos de las recomendaciones que ustedes dan en el documento para cómo abordarlo, ¿cuáles son las que ustedes creen son fundamentales? ¿Hay alguna que de alguna manera se haya abordado desde las autoridades, algo que se ha considerado que se ha hecho bien? ¿Y qué cosas habría que hacer sí o sí? Mira, yo creo que hay cosas en las que se ha avanzado un poco, hay otras cosas en las que no se ha avanzado nada. El panorama es variopinto. Pienso que una de las cosas que sigue siendo fundamental es el tema de la descentralización. Y esto conversábamos también hace un rato con Alejandra respecto de cómo el hecho de utilizar la infraestructura de servicios del Estado que ya es descentralizada, por ejemplo, en la provisión de salud, en la provisión de educación, en que existen redes hacia los distintos territorios, podía ayudar mucho. Y eso se notó, por ejemplo, en el uso que se hizo de la red local de salud en el caso de la vacunación, como en el fondo se le dio mucho más fluidez al proceso, producto de que se actuó de forma más descentralizada. Ahora, lamentablemente este es uno de los pocos ejemplos que podemos ver de descentralización desde el Estado, y podrían haberse usado mucho más esos recursos, incluso en el mismo sistema de salud, pero para otras cosas. Desde el punto de vista de lo que hicieron las organizaciones sociales, territoriales y comunitarias, sí uno ve muchas más iniciativas que responden a lógicas descentralizadas, territoriales, y con respuestas que quizás son más transversales, que no abordan solo un ámbito de la vida de las personas. Y así uno ve iniciativas, por ejemplo, como la que surgió en el momento como más álgido de la pandemia, de la libreta solidaria, no sé si la recuerdan, que era la posibilidad de que un hogar tuviera como una cuenta de pedir fiado en un local que quedara en su barrio, en un almacén de su barrio, en un minimarket de su barrio, en una verdulería de su barrio, que a través de donaciones se le cargaba dinero y entonces esa persona podía ir a comprar. Entonces eso resolvía hartas cosas, resolvía el tema de disminuir la movilidad, darle acceso a alimentos a una familia, mantener vivo el comercio local. Entonces sí se generaron esas transversalidades en ese tipo de iniciativas. Hay otra que lanzó otra organización social llamada Locales Conectados, que era exactamente lo mismo pero en versión digital, con una aplicación que te permitía decidir dónde ibas gastando tu dinero en el nivel local. Entonces desde el tercer sector sí se han hecho búsquedas por transversalidad
transversalidad, por bajar al nivel local, por gestionar en lo más próximo, pero uno no lo ha visto con tanta claridad desde el Estado. Y bueno, desde las propias comunidades, las comunidades han sostenido sus territorios en muchos casos, y no solamente a través de lo que es más visible, como la olla común, sino también de una manera más amplia, abordando temas como de seguridad alimentaria. A mí me ha tocado ver casos, por ejemplo, de panadería popular, me ha tocado ver casos de huertos comunitarios, que en el fondo lo que van haciendo es tratar de al menos asegurar en el nivel más básico de la alimentación la posibilidad de acceso de todos los vecinos de un territorio. Esto habíamos estado conversando y la verdad es que es bien sorprendente cómo se activan, ¿verdad?, las redes comunitarias para enfrentar la adversidad donde al Estado le ha costado mucho llegar por múltiples razones, y entre ellas, por ejemplo, la informalidad del empleo que discutíamos hace un rato, que se concentra obviamente en las periferias urbanas y en los territorios más vulnerables. Otra de las experiencias que se ha visto, porque está el tema de nuevo de la escolarización, ¿verdad?, y las dificultades que tienen las familias de más bajos ingresos de escolarizar a los hijos a través de Internet. Otra de las cosas que se ha visto también, y mucha organización desde las juntas de vecinos, por ejemplo, que están respondiendo a las necesidades de alimentación y seguridad alimentaria que comentaba Alejandra, pero también conocemos experiencias de juntas de vecinos que se encargan de fotocopiar las guías, por ejemplo, para que todos los niños de una comunidad puedan tener las guías y responder a las tareas escolares. Y también a nivel comunitario, formas de organización para cuidar a los enfermos de COVID y facilitarles el aislamiento. También se ha visto eso, una capacidad de aprendizaje en estas organizaciones en los territorios para responder también a la contingencia y a lo nuevo, como es el COVID y la necesidad de aislamiento, entender los mecanismos de contagio y las maneras de prevenirlo. Entonces, con todas las dificultades que eso tiene, hasta ese nivel ha llegado la red de cuidado que se ha levantado espontáneamente en los territorios, con mayor o menor apoyo de los municipios en función de aquellas acciones donde los municipios tienen autonomía para actuar territorialmente. Y luego, otro de los temas de los que hablamos era de la intersectorialidad, ¿verdad? Y ahí yo creo que hemos visto bastante deficiencia y seguimos viendo, por ejemplo, en el propio manejo de la pandemia, uno ve cómo distintos ministerios tienen discursos que son distintos o toma de decisiones que tienen un sentido sanitario opuesto a veces incluso, ¿no? Y ahí hay, yo creo, todavía tremendas dificultades, lo sabemos, lo hemos sabido siempre, la intersectorialidad en el propio gobierno es muy difícil. Y a diferencia de eso, cuando los municipios se organizan mirando el territorio, se logra el trabajo intersectorial. Y ahí el impacto es mucho mayor. Pero tampoco todos los municipios trabajan intersectorialmente. Hay muchos municipios que trabajan también en estas lógicas de compartimentos estancos. Pero cuando los municipios vuelcan su mirada al territorio, nosotros a lo menos en algunos estudios de algunos años veíamos una tremenda diferencia en cómo respondían desde la intersectorialidad, y es tremendamente importante. En una crisis sanitaria es tremendamente importante que salud pueda conversar con todos los otros sectores y transmitir el mensaje con mucha claridad para que no haya mensajes confusos. Para poner un ejemplo, hace un tiempo el Ministerio de Transporte anunciaba las acciones que tenían para prevenir el contagio en el transporte utilizando un desinfectante de larga duración y de efectividad, por lo tanto, por un largo tiempo. Pero sabemos hace tiempo ya que el principal mecanismo de contagio es a través del aire, a través de aerosoles, y por lo tanto desinfectar los metros es probablemente una inversión en dinero mucho menos efectiva que otras acciones que se deben tomar y confunda a la población en términos de lo que es seguro, inseguro y de cómo se previene el contagio. Tenemos una sección que se llama ¿A quién le importa? Y que se vincula con ¿a quién creen ustedes que le podría servir este documento, este trabajo que se hizo desde CEDEU? Bueno, los documentos de política pública están, por supuesto, en nuestra web y disponibles para quien quiera leerlo. Están basados en las investigaciones desde la academia y quieren ser un aporte a las políticas públicas. Pero cuando se escriben, digamos, se hacen pensando en algunos sectores a los que les puede ser más útil. Entonces, hablemosles a quién creen ustedes que le puede servir, quién lo debería leer. Yo pienso que hay varias cosas. Lo primero es que hay una oportunidad acá en la elección de gobernadores regionales. Acá hay cuestiones que deberían abordarse territorialmente. Los nuevos gobiernos regionales van a tener la posibilidad de generar esa visión territorial en las políticas, en los programas y en los proyectos. Y ahí yo pienso que hay un primer público que es relevante, que tome en serio la perspectiva territorial desde el inicio de sus gestiones.
instituciones. Después, en términos de sectores, está todo el tema del Ministerio de Desarrollo Social. Acá los efectos de la crisis van a ser perdurables y por lo tanto las intervenciones que se realizan tienen que ir mucho más allá de atacar el shock, que es lo que se está haciendo ahora con las transferencias monetarias en el fondo, pero los efectos perdurables necesitan de intervención social, comunitaria, etcétera. Y por lo mismo, uno piensa que hay acá también una oportunidad de viraje más hacia lo comunitario desde el Ministerio de Salud. En el fondo, de pensar en estrategias de abordaje que entiendan que la salud no es una cuestión solo individual, sino que se construye socialmente, comunitariamente, que hay muchos determinantes sociales y que es importante, si es que de verdad se quiere avanzar, tomar en cuenta esos elementos. Lo mismo otros ministerios, como el Mineduc. En el fondo, entender que los niños que vuelven a la escuela no son los mismos niños que dejaron de ir hace un año atrás, son otros niños que han pasado por otras cosas y que tienen familias además que han vivido situaciones muy complejas. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Desde la educación, desde lo que significa una comunidad educativa. Y bueno, por último, uno esperaría que el Ministerio de Vivienda también pudiera sacar lecciones como en lo que decíamos hace un rato. Nosotros tenemos una ciudad que en sus condiciones de desigualdad territorial hace que para algunos sea imposible encontrar un buen lugar donde hacer deporte en un entorno caminable. Hace que haya personas que están obligadas a hacer movilidades extensas en la ciudad. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar una ciudad que ofrezca un cierto mínimo de calidad de vida y de confort en el espacio más próximo a tu vivienda para no seguir reproduciendo como las mismas problemáticas que se nos han hecho tan evidentes ahora? ¿Puedo hacer un aporte chiquitito ahí? Justo ayer estábamos en una discusión por WhatsApp con colegas del Departamento de Salud Pública sobre los determinantes sociales y cómo el modelo de determinantes sociales era asumido por el sector salud a nivel local para la acción. Eso evidentemente no es fácil porque los determinantes sociales, como decía Alejandra, es justamente aquello que no está en el sistema sanitario, sino que está en todo lo demás. Y por lo tanto, no sé quién tiene que leerlo para que movilice las cosas, pero creo que se ha hecho muy visible la necesidad de la intersectorialidad y aquí se necesitan actores que sean capaces de articular, que sean los municipios, que sean los gobernadores, pero también a nivel del gobierno central, la capacidad de articular de forma coherente la acción de los distintos sectores. Creo que eso es clave. Y al sector salud ahí le queda un rol muy importante de abogacía, de comunicar que las decisiones que toman cada sector tienen un tremendo impacto en calidad de vida que se termina manifestando en salud. Y que hemos visto que se termina manifestando en salud siempre y que se ha agravado hoy en términos de desigualdades. Pero las desigualdades son la manifestación en salud de las condiciones de vida que vienen dadas por una serie de decisiones y también por una macroestructura social que es muy desigual en sí misma en la distribución del poder. Pero que esa articulación es clave, es extraordinariamente importante y eso necesitamos entes articuladores. Muchas gracias, Alejandra. Yo he aprendido en CEDEUS que muchas de las cosas que plantean desde la academia son posibles. No están planeando cosas que sean ni muy caras ni muy descabelladas, así que ojalá que las nuevas autoridades que van a ser electas y en particular los gobernadores, que es una nueva autoridad y como decía Alejandra, con visión territorial, puedan recoger estas cosas porque de verdad con voluntad se pueden hacer cambios que nos pueden ayudar a todas, todos y por supuesto en mayor medida a los sectores más vulnerables o vulnerados. Tenemos otra sección en este podcast que es la pregunta del colega o de la colega. En este caso es él. Javier Ruiz Tagle es profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, fue investigador responsable del Fondesit de Iniciación, Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales y también, por supuesto, es investigador CEDEU. Así que ahora vamos a escuchar la pregunta de Javier. A él le mandamos este documento, él lo leyó y le surgió la siguiente interrogación. Hola, mi pregunta es bastante puntual y apunta a un tema que puede ser un dilema político. Con el gobierno actual ya tuvimos la experiencia del permiso de vacaciones, donde por un lado se abogaba por el merecido descanso de muchas y muchos después de un año agotador, pero por otro lado se ponía en riesgo la contención que tanto había costado de la pandemia. Independiente del gobierno de turno, la medida es muy difícil de tomar, ya que tiene implicancias sobre la vida cotidiana y por ende sobre la popularidad de cualquier administración después de tanto encierro. El dilema que les planteo es uno semejante. En su documento de política pública, ustedes destacan el alza de las tasas de violencia intrafamiliar asociadas al encierro, a la falta de empleo y a la sobrecarga de trabajo doméstico para la mujer.
Ante esto, en Sudáfrica se impuso una prohibición sobre la venta de alcohol, con el objetivo de disminuir el consumo y sus consecuencias sobre la violencia intrafamiliar y la sobrecarga del sistema hospitalario por accidentes y enfermedades asociadas al alcohol. Pero esta a su vez ha tenido consecuencias sobre muchos negocios y empleos en la industria del alcohol y ha sido sobre todo muy impopular entre la población encerrada. Mi pregunta entonces es, ¿cómo enfrentarían ustedes un dilema como este? Muchas gracias. Yo diría primero, esta pandemia nos ha obligado a decidir entre lo malo y lo malo. O sea, ninguna de las decisiones de contención de la pandemia en términos de cuarentena, restricciones, es una buena cosa poblacionalmente, sino que sencillamente ha habido que tomar esas decisiones para contener el virus, que es terriblemente malo, digamos, y en términos de capacidad de respuesta hospitalaria, en capacidad de respuesta del sistema sanitario para contener la mortalidad que se produce cuando la gente se contagia, pues nos ha exigido estas decisiones. Eso es una primera constatación. La segunda es que la decisión de actuar a nivel de la venta de alcohol en Sudáfrica responderá a la epidemiología local y a la carga de enfermedad producto del alcohol en el país. Argumentan que tiene que ver con descomprimir el sistema sanitario, en parte también, y entonces supongo que eso responderá a la realidad local y a una realidad que haya sido medida en términos de carga de enfermedad. En la parte del argumento de la generación de desempleo, bueno, no es particular de la restricción del consumo de alcohol. El desempleo ha aumentado brutalmente en todo el mundo por las restricciones a la movilidad y por las restricciones a ciertos negocios que se han considerado de alto riesgo, a ciertas actividades económicas que han sido consideradas de alto riesgo no esenciales. Entonces no es exclusivo de ese sector y naturalmente todos los sectores económicos podrán argumentar que las acciones destinadas a la contención de la pandemia o en este caso al cuidado de la saturación del sistema sanitario van a tener impactos en desempleo. En términos del beneficio que esto pueda tener para disminuir la violencia de género al interior de los hogares, lo estuvimos conversando con la LERACE y si bien no tenemos datos para dar un argumento en ningún sentido, entendemos que la violencia se produce motivada, es multifactorial, hay una serie de factores que la impulsan y nos cabía la duda de que la restricción en la venta de alcohol tuviera realmente un impacto importante en eso, pero no conocemos los datos al respecto. No sé si Alejandra quiere complementar. No, iba en la misma línea, que en el fondo uno puede pensar que si bien el consumo de alcohol puede facilitar una conducta de violencia, en la práctica el no consumo de alcohol no impide la conducta violenta. Entonces hay que entenderlo como un problema cultural mucho más amplio, el tema de la violencia al interior de la familia, del hogar. Y por otra parte está el tema de qué tan efectiva sería una prohibición de venta de alcohol en nuestro país, en donde sabemos que en parte importante de los territorios hay venta clandestina de todo tipo de cosas. O sea, también están prohibidos los fuegos artificiales y yo escucho fuegos artificiales todas las semanas desde mi casa. Entonces tiene también ese otro correlato de si tendría un nivel de efectividad en aquellos grupos en específico que son los que nos estamos proponiendo, que son personas que a lo mejor van a abusar del consumo de alcohol y que por lo tanto con mayor razón podrían encontrarlo en venta informal. Hay, yo creo, una cantidad de medidas alrededor del mundo en pandemia. Todo ha sido como también mucho experimento, prueba y error, y claro, todo se vincula también con las realidades locales y qué es lo que hace sentido para el país, yo creo también. Dentro de nuestro propio país somos muy diferentes, ¿no? Que esa ha sido otra crítica muy grande a la toma de decisiones tan centralizada que no se hace cargo de las realidades locales tan diversas que tenemos de norte a sur. Quisiéramos ahora ir a una sección que se llama Su Minuto de Fama y tiene que ver con que ustedes le están hablando a alguien que efectivamente puede tomar algunas de las medidas que ustedes plantearon en el documento de política pública. O sea, le estamos hablando a alguien que puede hacer algo, puede articular, puede tomar decisiones ancladas en los territorios, descentralizar. Entonces le vamos a decir por qué razón es importante llevar adelante lo que estamos proponiendo. A mí me gustaría que se tomaran como en serio del documento 3 puntos. La primera es que más allá de los números de empleo o de pobreza del momento, las marcas que deja una crisis como las que hemos vivido son de largo plazo, en términos de las biografías de las personas. Por lo tanto, es importante pensar en un marco de intervención social y comunitaria de largo plazo, en especial en lo que tiene relación con salud mental, pero también con salud física y agravamiento de condiciones crónicas y con la reducción de las brechas de desigualdad que se abrieron y ampliaron en este periodo.
periodo. Lo segundo es que es imprescindible empezar a diseñar y intervenir en una lógica mucho más descentralizada, con mayor presencia de los gobiernos locales y de las organizaciones comunitarias, incorporando también, en la medida de lo posible, socios del tercer sector. Esto no solo va a permitir hacer intervenciones más pertinentes a lo que pasa en cada territorio, sino aprovechar los recursos, las iniciativas de las propias comunidades, que son muchas y que son distintos a lo que hay en las instituciones. Son las redes, el conocimiento local, la proximidad. También hay una cuestión política detrás, hay una demanda muy fuerte de participación y una desconfianza fundada respecto de las cosas que vienen dadas desde arriba. Y además es necesario reconocer el enorme trabajo que han hecho las comunidades desde la autogestión, que ha sido central en sostener los territorios en los momentos más críticos de la pandemia. Entonces, al final termina siendo un tema de cohesión social y no solo de eficacia o de pertinencia de las políticas. Y lo último es el tema de la intersectorialidad. En los territorios de mayor vulnerabilidad se van sumando como capas todas las desigualdades y interactúan entre sí. Y esto amplifica al final la desigualdad. Pero por lo mismo, las intervenciones y las políticas tienen que actuar de forma articulada en el territorio para aprovechar las sinergias y los efectos combinados. Si intervenimos cada cosa por separado y de manera disgregada, no se logra un efecto concreto en la calidad de vida. Muchas gracias. A mí al menos me queda clarísimo porque es importante abordar este tema. Me queda también en la memoria el tema de la marca de la pandemia y de cómo esto nos va a afectar y quizás por cuánto tiempo, ¿no? La Alejandra Vive nos quiere agregar algo. Dele con su minuto de fama. Hace un rato estábamos hablando de determinantes sociales y los determinantes sociales tienen dos niveles, ¿verdad? Determinantes intermedios, que son las condiciones materiales de vida y todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando, pero además tienen importantes determinantes estructurales que están radicados en los sistemas políticos, económicos, en la estructura social y un poco también en la historia y la cultura de cada país, ¿verdad? Que hacen de manera muy central a las desigualdades sociales. Teniendo en cuenta eso y teniendo a la vista la crisis que provoca el COVID, que es sanitaria y social, ¿verdad? Que ha puesto en tensión todo nuestro sistema de protección social, de vivienda, de empleo, es decir, que ha puesto en tensión la organización social y que ha amplificado nuestras debilidades y nuestras heridas en el sentido de cómo sufren las personas que históricamente han sufrido más, ahora eso se ha amplificado, cómo han crecido las desigualdades, etc. Creo que tomar esta experiencia dolorosa como un aprendizaje brinda tremendas oportunidades de transformación en el proceso constituyente y creo que hay una tremenda oportunidad de discutir con mucha más claridad el país que necesitamos construir para reducir esas desigualdades, para reducir esas brechas en acceso a los beneficios que una sociedad como la nuestra ha logrado proveer a algunos de sus habitantes, pero de la cual todavía están carentes grandes mayorías. Así que eso, aprovechar el aprendizaje doloroso para tener un proceso constituyente transformador. Muchas gracias, Alejandra, porque me dejó justo la pelota donde necesitábamos ponerla, porque la última pregunta de este podcast es la pregunta constituyente. En general, las y los investigadores del centro no necesariamente saben de derecho o de constitución, pero este año, de alguna manera, todas y todos somos constituyentes. O sea, estamos pensando nuestro país de nuevo, estamos pensándolo en pandemia. Yo a veces creo que igual eso es una locura y al mismo tiempo creo que somos poderosos por llevar adelante un proceso en este contexto. Entonces la pregunta constituyente en este capítulo y dado lo que hemos estado conversando es si el derecho a la vivienda debería estar consagrado en la Constitución. De todas maneras, el derecho a la vivienda debería estar en la Constitución. Implica entender que el derecho a la vivienda es más que acceso. O sea, hay que incorporar el derecho a la vivienda, pero no como acceso a un techo, sino con la idea de que la vivienda te tiene que proveer de tu posibilidad de desarrollar una vida digna, con una buena calidad de vida y con un acceso a las oportunidades de la ciudad. Entonces, son las condiciones de la vivienda, que tú puedas vivir sin allegamiento, sin hacinamiento, que puedas desarrollarte en tu vivienda, que tengas acceso a servicios básicos, que tengas seguridad en la tenencia. Ese es un tema que se ha vuelto crítico en esta pandemia. La gente no ha tenido para pagar su arriendo, hay gente que ha tenido que volver al allegamiento, han crecido de manera importante, los campamentos se han casi duplicado. Entonces, la seguridad en la tenencia, que era un tema que a lo mejor nosotros no nos parecía tan relevante, que la gente pueda estar segura de que va a poder seguir en su casa. Y la accesibilidad es el tema de la localización de las viviendas. El poder pensar en viviendas que queden próximas a las oportunidades urbanas, a los parques,
a las fuentes de empleo, a lugares de comercio, a lugares en los cuales se pueda desarrollar vida al aire libre, a la cultura. En el fondo, la idea de que la vivienda es también su puerta a la ciudad. Y ahí vamos conectando la idea de derecho a la vivienda también con el derecho a la ciudad, a gozar de la ciudad y también a participar de la toma de decisiones respecto de cómo hacemos ciudad, que es algo que en la práctica la gente ya está haciendo. Cuando toma todas estas iniciativas comunitarias y de autogestión, ellos hacen ciudad, pero lo tenemos que reconocer y tenemos que darle más espacio en las decisiones de política que van dándole forma de manera más estructural a la ciudad que habitamos. Muchas gracias, Alejandra. Nos queda clarísimo, es el derecho a la vivienda, pero no a cualquier vivienda tampoco. Quisiéramos agradecerle a las dos. Hoy día hemos estado conversando acerca del documento post-crisis sanitaria y bienestar en los territorios vulnerables, efectos y recomendaciones, que se publicó en agosto del 2020, y hoy conversamos con dos de sus autoras, Alejandra Race, quien es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, y Alejandra Vives, quien es profesora del Departamento de Salud Pública de la misma universidad, ambas investigadoras del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS. Muchas gracias a las dos por habernos acompañado, por esta grata conversación, y espero que quienes nos hayan escuchado también hayan conocido un poco de la realidad de nuestro país, de los sectores vulnerados, y los esperamos en los otros episodios de La Ciudad es Nuestro Laboratorio. El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, nace en 2013, fruto de la colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción. Cuenta con recursos del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias FONDAP, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, del Gobierno de Chile.